Hola, mi nombre es Guiomar Encinas y les doy la bienvenida a un capítulo más de Emociones y Valores. En días anteriores hemos trabajado algunas cosas importantes como eran los valores y en qué consistía la rueda de nuestros valores, o sea, los 7 u 8 valores más importantes de nuestra vida y cómo estaban vinculados directamente proporcional con nuestras emociones, ¿no? Incluso habíamos dicho que los valores generaban emociones, que los valores generan emociones y que no solo afectan las emociones como nos habían hecho creer, que los valores afectaban las emociones. No, yo les digo que los valores generan emociones. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos el inconsciente, el proceso de cambio y el inconsciente, ¿no? Porque todo proceso de cambio requiere de la participación de tu lado consciente, pero también de tu lado inconsciente, ¿no? ¿Cómo es el proceso de cambio a través del inconsciente? Y nosotros habremos escuchado hablar alguna vez del inconsciente, seguramente muchísimas veces. Tenemos un concepto de lo que es el inconsciente. Normalmente sabemos que es el lado no consciente del cerebro, sabemos que es automático, pero hay ciertas características adicionales que caracterizan al inconsciente como muy potente, ¿no? El 95% de nuestro comportamiento mental está dominado por el inconsciente, es bastante el porcentaje, ¿no? Nuestro inconsciente es el lado del cerebro que no comprende, es totalmente automático, no sabe de tiempo, no sabe de la mente y reacciona, ¿no? Reacciona a órdenes precisas de manera automática, ¿no? Sin la capacidad de valorar estas reacciones, ¿no? Simplemente actúa, reacciona, y esta reacción está mandada por un área biológica, o sea, es una reacción biológica la que genera el inconsciente, ¿no? Es bien interesante porque si nosotros procesamos todo a través del inconsciente, ¿no? Y creemos que estamos tomando decisiones conscientes, muchas veces lo que pasa es que comenzamos a observar nuestros comportamientos y nuestros comportamientos responden a patrones del inconsciente, ¿no? Ya lo sabíamos desde antes, pero hoy vamos a ver cómo es el proceso de cambio a nivel inconsciente al momento que estamos desarrollando este trabajo para cambiar, ¿no? Para avanzar en nuestra vida y para cambiar, porque obviamente avanzar implica ciertos cambios que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, cuando nosotros tenemos una elevación o una baja de azúcar, esta elevación o baja de azúcar está ordenada automáticamente por nuestro sistema mental, nuestro sistema inconsciente, ¿no? Es el inconsciente el que sube o baja el azúcar y a la vez el que aumenta o baja lo que llamamos la hipertensión arterial, ¿no? O sea, todo esto está programado por el inconsciente, ¿no? Asimismo, cuando nosotros nos encontramos en un proceso de enfermedad, es el inconsciente quien manda la orden y el cuerpo automáticamente se ve involucrado por la orden del inconsciente, ¿no? En el caso muy claro del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no? Ahí también las órdenes son directas del inconsciente. El inconsciente se encarga de que tu corazón siga latiendo mientras que tú te encuentras durmiendo, ¿no? Porque cuando estamos durmiendo no estamos conscientes de ese latido del corazón, incluso cuando estamos despiertos tampoco. Pero cuando estás durmiendo es el inconsciente el que hace que tú sigas respirando y gracias a este inconsciente tu corazón sigue latiendo mientras que estás durmiendo. Tu lado consciente duerme, pero tu inconsciente sigue haciendo funciones, ¿no? El inconsciente también es un lado del cerebro que es totalmente inocente, ¿no? Al no hacer valoraciones, al no realizar ciertas valoraciones conscientes, se convierte en un ente bastante inocente, puesto que no comprende, solo ejecuta. Entonces, digamos que es la parte más inocente que tiene nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos realizando un cambio de vida o haciendo un tipo de coach para hacer este cambio de vida, nosotros lo que tratamos de trabajar primero es identificar dónde se encuentra esta debilidad o esta deficiencia, y eso lo trabajamos en base a la información que ustedes nos van brindando. Esta información que ustedes nos van brindando muchas veces se ejecutan a través de herramientas externas
como las que hemos usado en las 2 sesiones anteriores, que estaba relacionada con una ruedita donde teníamos que poner todas nuestras áreas de la vida y ver cuáles estaban más débiles que otras, y yo levantaba información en base a eso. Sin embargo, cuando se trata del proceso de cambio en sí, nosotros tenemos que valorar el trabajo del inconsciente en ese proceso del cambio. Acuérdense que el inconsciente se encarga de repetir y repetir y repetir y repetir las cosas, ¿no? Vamos a imaginarnos que una persona de pronto quiere cambiar y está haciendo una dieta, ¿no? Decide, sí, yo voy a cambiar, voy a hacer una dieta, voy a comer menos. Sin embargo, automáticamente, a pesar de que ha decidido cambiar, en la noche se va a la refrigeradora y una y otra vez vuelve a cometer el mismo error de volver a comer, ¿no? Y esta persona dice, pero ¿por qué no puedo si realmente lo he decidido? ¿No? Esa facultad que tenemos de no poder controlar lo que hacemos es cuando el inconsciente está haciendo su labor, ¿no? Que es repetir y repetir una y otra vez lo que nosotros habíamos hecho consciente en algún momento. Otra función que hace el inconsciente normalmente es cuando, por ejemplo, imagínense ustedes que siempre tienen el tacho de basura en determinado lugar en la cocina o no sé dónde tengan el tacho de basura, o en el patio, o en la terraza, no sé dónde tengan un tacho de basura, y ustedes saben que siempre está el tacho de basura ahí, y de pronto deciden cambiarlo de lugar, ¿no? Ustedes deciden, ya, voy a cambiar de lugar el tacho de basura, porque ahora este tacho de basura va a estar en este otro lugar. Sin embargo, al día siguiente que han realizado ese cambio, ustedes automáticamente se dirigen a ese tacho de basura donde se encontraba antes de manera automática. Quien realiza esta función automática nuevamente es el inconsciente haciendo su función, ¿no? Por eso lo poderoso que es el inconsciente al momento de que nosotros queremos tomar decisiones. Si el inconsciente no acepta estas decisiones, va a ser muy difícil combatir con este inconsciente en esa toma de decisiones. De la misma manera en las enfermedades. Imaginemos que yo tengo una enfermedad que no es una enfermedad grave, que puede ser un inicio de diabetes, o puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo, o de repente tengo hipertensión arterial y yo sé que ciertas conductas mías me hacen daño porque me sube la presión arterial cuando yo realizo ciertas conductas o como ciertas comidas, y a pesar de que eso lo conozco, mi inconsciente no logra, mi inconsciente no logra llegar esta información a mi inconsciente, y yo vuelvo a cometer otra vez la misma angustia, la misma desesperación, y entonces la presión arterial se eleva. Y muchas veces, a veces se eleva sin que hagamos nada, ¿no? De manera inconsciente se eleva la presión arterial. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos en el coach para poder hacer ese cambio, para poder ver el proceso del cambio en el inconsciente, es impregnar al inconsciente. Nosotros impregnamos al inconsciente de órdenes que no son órdenes verbales, sino son órdenes sensoriales. Nosotros le damos órdenes sensoriales al inconsciente para que este inconsciente pueda trabajar en ese cambio. Pero ¿cómo son estas órdenes sensoriales que yo le doy al inconsciente? Estas órdenes sensoriales pueden utilizar la imaginación, la creatividad y la visualización. O sea, cuando yo visualizo, puedo llegar a sentir lo que estoy visualizando. Entonces le pedimos a la persona, al paciente o al coaché o a la persona que llegue a nosotros, le pedimos que nos ayude a visualizar cómo se sentiría si es que trabajara mejor su corazón, o cómo se sentiría si su azúcar bajara, o cómo se sentiría. Y entonces empezamos a impregnar de efectos sensoriales a su inconsciente. Este proceso de impregnar de efectos sensoriales al inconsciente es un proceso lento, porque muchas veces la mente consciente se resiste, ¿no? La mente consciente siempre se va a resistir cuando se trata de un proceso de cambio. Sin embargo, nosotros conocemos el hábito del inconsciente, que es la repetición. Entonces, mediante la repetición y la repetición y la repetición, podemos lograr que ese inconsciente se impregne de los efectos sensoriales que nosotros les estamos dando a través de la visualización, a través de la creatividad
y a través de impregnar sensaciones sensoriales que pueden ser a través de música, a través de sonidos o a través de otras cosas más, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer que la persona que llega a nosotros pueda hacer cambios y que pueda ser consciente de dicho proceso de cambio. A no ser que la persona se niegue rotundamente a confiar en esta capacidad de su inconsciente para poder cambiar. Pero lo que frecuentemente sucede es que la persona sí quiere hacer el cambio de manera consciente, pero es su inconsciente el que se revela, ¿no? Por eso es que el trabajo del inconsciente en el proceso de cambio es importantísimo, ¿no? Otro punto importante es, bueno, impregnamos de sensaciones, impregnamos de emociones, impregnamos de imaginación a este inconsciente para poder lograr la efectividad de ese cambio, ¿no? Porque si no, el inconsciente no lo acepta, ¿no? Lo rechaza, ¿no? Otro punto importante es cómo se vinculan estos dos sistemas, cómo se vinculan estos dos sistemas, mentales, ¿no? ¿Cómo se vinculan el sistema consciente con el sistema inconsciente? ¿Cómo es la vinculación interna? Miren, bien interesante, porque una vez yo pregunté en un grupo de coach cómo es que se vinculaban el consciente y el inconsciente, y mucha gente me decía, se vinculan a través de la mente, ¿no? Y decía, pero ojo, que el inconsciente no comprende la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían vincular el consciente y el inconsciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se vinculan? Bueno, algo sencillo para entenderlo. La vinculación entre el consciente y el inconsciente se realiza a través de lo que nosotros llamamos el conflicto, ¿no? El conflicto es lo que hace que el consciente y el consciente se comuniquen, se vinculen de alguna manera, ¿no? Porque normalmente no están vinculados, pero se vinculan a través del conflicto. Cuando, por ejemplo, sucede un conflicto, tu parte consciente sabe que ese conflicto existe, pero tu inconsciente lo repele y lo rechaza. Por lo tanto, el efecto es contrario a lo que tu parte consciente quería, ¿no? Es sumamente sencillo de entender, pero muy difícil de ponerlo en práctica, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, ya, funciona así, pero a ver, ponlo en práctica, ¿no? Es ahí donde nuestro trabajo es lo importante para realizar este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando estos dos sistemas se están vinculando a través de un conflicto, ¿no? Lo que sucede es que la mente consciente decide, sí, yo necesito hacer un cambio urgente, sí, ¿cuándo empiezo? Lo voy a hacer, ya, pum, lo decido. Y el inconsciente dice, no, un momentito, no quiero, no voy a hacer el cambio, no me voy a levantar a correr, no voy a cambiar de casa, no quiero hacer ninguna modificación a mi status quo, me molesta tirar esa primera piedra, ya no tengo fuerzas, ¿no? El inconsciente se niega y el consciente dice, no, yo tengo que hacer el cambio. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, es donde viene la ansiedad. Es donde viene la ansiedad, donde sube la presión arterial, donde vienen las enfermedades del azúcar, del hipotiroidismo, cuando existe una no concordancia entre tu consciente y lo que está mandando tu inconsciente, no se pueden vincular de manera, no de manera afectuosa, pero podríamos decir de manera sincrónica, no están combinados, uno está de manera sincrónica y el otro está de manera asincrónica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso se ve muy bien con un ejemplo, ¿no? De pronto viene una persona a mí y me dice, Yomar, mira, eso es muy interesante, porque nosotros eh, lo trabajamos a través de la experiencia de la información, ¿no? Vamos a imaginarnos que viene una persona y nos dice, nosotros le decimos, ¿cómo eras tú de niño, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que tienes los problemas que tú tienes, ¿no? Y de pronto esta persona nos dice, yo tengo esos problemas que tengo, ¿no? Actuales, porque a mí de niño mi padre me pegaba, ¿no? Mi padre me pegaba. Entonces ya nosotros tenemos ahí una información, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona nos dice, yo tengo los problemas que tengo hoy, porque yo de niño no quiero decirles, eh,
públicamente porque me da mucha vergüenza, es algo muy privado, casi no se lo he dicho a ninguna persona, se los voy a decir a ustedes porque, bueno, me están ayudando en este proceso, pero a mí mi padre me pegaba, ¿no? Y luego, la misma persona, vamos a imaginarnos otro escenario, la misma persona dice, bueno, yo estoy pasando por este proceso traumático, ¿no? Este, un proceso medio complicado, ¿no? Porque bueno, pues a mí mi padre de vez en cuando me pegaba, ¿no? De vez en cuando me pegaba, pero bueno, yo lo he superado, ¿no? Lo he superado haciendo artes marciales, he superado que mi padre me pegaba. Estas tres posiciones, ¿no? Estas tres posiciones reflejan la misma información, ¿no? A esta persona su padre le pegaba. O sea, la misma persona en estas tres opciones manejan la misma información. Un padre que le pegaba y por lo tanto quiere hacer un cambio y no puede hacerlo porque está viniendo a una terapia de coaching o está viniendo a una terapia o a un coaching, ¿no? A uno de los dos. Y cuando llega a nosotros dice, bueno, sí, pues mi padre me pegaba, dice el último, ¿no? Pero yo lo he superado. Entonces, ¿qué es lo que hace que la información que nosotros manejamos sea de una manera o de otra importante y relevante para nosotros identificar el proceso de cambio a nivel inconsciente? ¿Por dónde está pasando la línea del inconsciente? ¿Por dónde pasa la línea del inconsciente en este ejemplo? Miren, ¿ah? La línea del inconsciente va a pasar a través de la palabra cómo. O sea, el que el padre le pegaba es la información que está en los tres casos. Está claro que el padre le pegaba, pero eso no es lo que hace el cambio. Lo que hace el cambio en la información que nosotros recibimos es el cómo se siente ahora de eso de que el padre le pegaba. ¿Me dejo entender? O sea, el cómo es más importante que la información que el coach me va a dar. O sea, el cómo es mucho más importante que la información que el paciente me va a dar o que el alumno me va a dar o que la persona que se acerca a mí me va a dar. O sea, el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo es lo que varía en los tres ejemplos. En el primer ejemplo, es una persona que dice, sí, mi padre me pegaba y por eso acepta, por eso es que yo estoy en la situación en la que estoy, un poco culpabilizando al padre de que por eso le pegaba y por eso él no avanza en su vida, hoy en día, ¿no? Victimizándose, ¿no? O sea, está de víctima. El cómo ha cambiado, o sea, cómo como víctima. En el segundo caso, el mismo chico dice, no, sí, mi padre me pegaba, pero quiero decírselos despacio, esto es algo muy delicado, yo nunca se lo he dicho a nadie, tengo mucha vergüenza, pero bueno, se los voy a decir porque ustedes me están ayudando. Ese es el cómo. El cómo le pegaba le generó vergüenza. Entonces, lo que varía en esta información de este segundo ejemplo es el cómo. El cómo es lo que está modificando. La información es la misma en los tres ejemplos. El padre le pegaba. Y en el último ejemplo, el joven que viene dice, bueno, sí, a mí mi padre me pegaba, ¿no? Sí, pues me pegaba ahí, ya, pues ya lo he superado haciendo box, siendo más violento, ¿no? Y el cómo se ha modificado como algo insignificante, irrelevante, ¿no? A pesar de que le duele, a pesar de que no avanza en su vida, lo considera algo irrelevante, algo que ya no me importa, ya fue. Está la negación, ¿no? La negación de que eso le puede haber afectado la vida actual. Y a la vez también está la culpabilizar al padre, ¿no? Pero como que yo ya no estoy desconectado emocionalmente de ese padre que tuve. En los tres casos, la línea del inconsciente pasa por diferente lugar, en los tres casos. Sin embargo, en los tres casos se repite una y otra vez la conducta del individuo para no poder superar su trauma y no poder pasar a hacer las cosas que quisiera hacer. ¿Qué significa esto? Que quizás esta persona tiene metas y las metas se retrasan y se retrasan y se retrasan por este acto que el padre le pegaba.
¿no? Entonces la línea del inconsciente está pasando por diferentes puntos en cada caso del ejemplo. Y es el cómo el que me va a hacer ver cuál sería el proceso de cambio para cada uno. Porque ahí está el nivel de resistencia. El nivel de resistencia, imaginemos que yo a través de una sesión podemos identificar cuál es el problema y tratamos de abordar ese problema, ¿no? Yo abordo ese problema, vamos a imaginar que abordamos en el segundo ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo que es la vergüenza, que es un poco más fácil de abordar, ¿no? Él tiene vergüenza un poco de que el padre le pegaba, y si yo no quiero decirlo, es algo muy sensible para mí, nunca lo he dicho en mi vida a nadie, y lo voy a aceptar abiertamente el día de hoy, y voy a decir que a mí mi padre me pegaba, ¿no? Entonces, con esa vergüenza, el inconsciente ahí ha tocado el punto de la vergüenza. Y si yo me doy cuenta, yo puedo abordar ese proceso de cambio diciéndole, ok, vamos a hablar de las cosas que te avergüenzan. ¿Qué te parece si hoy día hablamos de las cosas que te avergüenzan? A ver, enumérame 5 cosas que te avergüenzan. Y él comienza a decirme, ay, a mí me avergüenza llegar tarde, me avergüenza no cumplir con mi trabajo, me avergüenza, qué sé yo, ¿no? Me avergüenza, no sé, pues, ¿no? Otras cosas más, pero no me menciona en ningún momento que su padre le pegaba. Entonces, yo agarro y le digo, bueno, mira, ¿qué te parece si hablamos que tu padre te pegaba, ¿no? Inmediatamente que yo toco ese tema, se da una pared de resistencia, una pared que resiste, que sube, y dice, no, de ese tema yo no quiero hablar, eso yo ya lo he superado. Ese nivel de resistencia que hay, ese nivel de resistencia que hay en el consciente, es lo que ha hecho que ese inconsciente se sienta vulnerado por ese hecho de lo que le pasó en la época en que el padre le pegaba. Entonces, el nivel de resistencia, cuando una persona tiene niveles de resistencia muy altos en un área y no quiere tocar ese tema, a pesar de que ya estamos bien cerca de ahí, y trata de evadirlo y no, es como resistir, ¿no? Es como negarnos a continuar, ¿no? Es como que no, ahí no, ahí, a ese espacio no quiero que llegues, ¿no? Ese nivel de resistencia, cuando una persona nos muestra un nivel de resistencia, nosotros nos damos claramente cuenta de que hay algo en ese inconsciente que hay que trabajar. Muchas veces es muy claro el tema, ¿no? Solamente conversando con una persona te das cuenta en dónde se encuentra su nivel de resistencia. No sé si alguna vez ustedes han conversado con alguien, le han dicho algo a alguien y esa persona ha reaccionado mal o exageradamente. Entonces tú dices, pero si yo no te estoy diciendo nada, ¿no? O sea, ¿por qué reaccionas así? Por Dios, qué escándalo. Ese nivel de resistencia, cuando la persona evade algo o sobrereacciona, nos muestra que hay una ausencia. Y en esa ausencia está el problema del inconsciente, que está negando algo que le duele, algo que emotivamente ha dañado el inconsciente, y que el proceso mental, el proceso del sistema de vinculación entre consciente e inconsciente haga que tú lo rechaces, ¿no? Y ese rechazo, lo que nosotros llamamos ese grado de resistencia, hace que las cosas no estén fluyendo hacia la meta que tú deseas cumplir o hacia la emoción que deseas sentir. Por eso no te sientes contento, no te sientes feliz, no te sientes realizado, no logras avanzar, porque tu inconsciente, que es el 95% de tu cerebro, sigue dando órdenes en contra de lo que tu consciente está decidiendo. Entonces, hoy día el tema es un poco complicado, lo vamos a tocar en el siguiente capítulo, no te pierdas el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo voy a desarrollar ese proceso de cambio de manera más detallada y lo voy a unir, ¿no? Voy a desarrollar el proceso de cambio del inconsciente para ver cómo podemos impregnar este inconsciente para que se haga consciente lo que yo quiero cambiar, sin que dirija el inconsciente la situación, sin que sea el director de orquesta el inconsciente, puesto que se va a pelear con mi consciente, y en ese conflicto me la puedo pasar toda mi vida hasta que gana el inconsciente y no hago nada de mi vida, o hasta que gane el inconsciente y simplemente me llega la hora de la muerte y no logré nada a pesar de que mi consciente quería. Entonces, cuidado con eso.
porque el cerebro tiene dos sistemas que están totalmente vinculados y que se vinculan a través del conflicto, entonces hay que conocer el conflicto para poder entrar en esa área inconsciente y poder ejecutar los patrones en contra de lo que el inconsciente está mandando. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, no te la pierdas porque eso está unido obviamente a la rueda de valores y a los siguientes capítulos que están relacionados con las emociones. Espero pues que les haya gustado. Si tienen sus preguntas, ya no se olviden hacerme las preguntas vía inbox, pueden darme su caso, pueden contarme su historia, depende de dónde te encuentres, si te encuentras en Colombia, en México o en Perú, donde te encuentres, hazme tus consultas, exponme tu caso, nosotros no lo vamos a tocar ni con nombre ni con apellido, pero lo podemos tocar de manera resolviendo el problema hasta donde se pueda y darte los pasos a seguir para cumplir esa meta. Si no, también puedes hablarme en privado y podemos conversar un poco, charlar sobre este tema. Espero pues poderlos volver a encontrar y agradecerle a la Asociación de Neuropsicología, porque gracias a la Asociación de Neuropsicología yo puedo brindarles esto de manera gratuita. Chau, gracias.